introducir a José Raúl Vidal, que será nuestro próximo orador. Gracias a Chile y a los amigos y hermanos panelistas y a todos ustedes aquí presentes. Ciertamente a veces resulta peligroso aventurarse a tratar temas tan mal llevados muchas veces y otras tan mal traídos, sobre todo tratándose de Martí, la idea socialista, que muchos intelectuales cubanos y muchos escritores han tratado de estigmatizarlo de una manera bien peligrosa y tergiversando justamente su obra por las manipulaciones precisamente del discurso oficial que se ha empeñado en desvirtuar la obra martiana. De manera que yo no voy a decir nada nuevo, aparte de lo que ha dicho el amigo Ángel, sino puntualizar un par de ideas también sobre lo mismo que él ha dicho, de alguna manera. Mi lectura se trata precisamente de la idea del socialismo que tenía Martí, como se ha indicado acá en el simposio este, y le ha titulado Martí y la idea pobre del socialismo. Y comienzo diciendo que el mantra del socialismo siempre ha sido igualar a todos en la pobreza para poder desde la indigencia generalizada controlar mejor a un pueblo. Concepto muy distante de la declaración de nuestro Señor Jesús, los pobres siempre os tendréis con vosotros, o de los versos martianos, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Concepto además que anula la capacidad trascendente del ser humano para crear con su esfuerzo e inteligencia riquezas, lo mismo espiritual que material. Dice Spencer, citado por Martín al referirse a la idea socialista, que sobre pretexto de socorrer a los pobres, sácanse tanto tributo que se convierte en pobres a los que no lo son. Y en efecto, el discurso socialista se basa en pregonar un asistencialismo que promete mejorarle la vida a los sectores más llanos de la sociedad, entre ellos a obreros, campesinos y a minorías como la mujer, algunos grupos religiosos y recientemente, como ha sucedido en Cuba, a los homosexuales, a quienes llegan a manipular desde un marcado proselitismo político. Lamentablemente, estos sectores se hacen muchas veces de ese discurso contagiado de promesas que en verdad nada se ocupan seriamente del bienestar de la persona humana, sino para ganar adeptos en la búsqueda de poder. La manipulación de estos sectores se enfoca en la idea de reivindicarles supuestos derechos, tales como la libertad de expresión, movimiento y asociación fundamentalmente. Derechos que en realidad existen en la sociedad moderna, pero que esas minorías muchas veces desconocen y no practican. Es el mismo modus operandi del fundamentalismo y algunas religiones que socavan el sentimiento del pobre en su ignorancia hasta comprometerlo desde las carencias y necesidades con sus doctrinas paternalistas. Así surge un ejército de vagos y resentidos que les exige al Estado pan y circo, desconociendo que estos dos elementos son herramientas fundamentales del control político-social que prolifera en cualquier régimen pseudo-democrático. En principio, los socialistas se planteaban la idea de establecer la dictadura del proletariado sin darse cuenta de que el uso del vocablo dictadura, venga de donde venga, no pierde su esencia autocrática. En este sentido, Martí se opone radicalmente al enfrentamiento social que promueve arrebatar a los dueños sus propiedades sobre pretexto de erigir un gobierno central donde todos, bajo un mismo pensamiento, son dueños de todo. Sobre el particular, al comentar la futura esclavitud de Spencer, nuestro aporte subraya determinados puntos esenciales a la hora de abordar la idea socialista. De conjunto, su lectura plantea que el gobierno salvador, este gobierno socialista, garantiza el acceso ilimitado a las riquezas que no ha prometido y que no ha producido, Promete casas y un bienestar que no construye, apoyado, como dice Martín, por la gentualla que las pide, como si el loabilísimo y sensato deseo de dar a los pobres
casa limpia, que sanea el alma y el cuerpo y la mente, no hubiese nacido de los rangos mismos de la gente culta, sin la idea indigna, por cierto, de cotejar voluntades populares. En su reflexión, llega al punto de subrayar que al ser tan varia, activa y dominante la acción del Estado, habría de imponer considerables cargos a la parte de la nación trabajadora, en provecho de la parte paupera. Teme el apóstol que esa gentualla y parte paupera, manipulada en su miseria, llegue al punto de desconocer la disposición natural del ser humano a la bondad y a la cultura. No a la bondad que promueve dádivas, ni a la cultura del odio, sino a la bondad dignificada en el trato respetuoso de la persona humana y la cultura de un verdadero crecimiento espiritual y social. Refuta, por lo tanto, la instauración y o proliferación de la pobreza. No cree en ella, sino en la capacidad del hombre para crearla y crearse a sí mismo en medio de la sociedad. Enfatiza además que los pauperos no pueden vivir sin trabajar, pues por mucho que el Estado socialista les regale, no bastaría para acallar sus necesidades y apetitos siempre crecientes y demandantes. Me parece una radiografía de la sociedad actual, en algunos sectores aquí en Estados Unidos y en nuestra patria. No desconoce ciertamente Martí las desigualdades sociales, pero estima que los asociados a esas necesidades y apetitos devendrían en fin y al cabo en los opresores de los verdaderos hacedores de riqueza, a quienes se les impondría una doble carga, los gravámenes del Estado y la manutención de la gentualla y la parte paupera. Al punto, y retomo de nuevo a Spencer, de convertirse en pobres los que no lo son. Acentúa asimismo que los socialistas se apropian del drama del pobre como un tema exclusivo y novedoso, cuando en realidad es una preocupación nacida del sector culto de la sociedad, sin la idea indigna de cotejar voluntades populares y promover la violencia de unos contra otros. Observemos que en la época neoyorquina martiana, las grandes oleadas de inmigrantes europeos se asentaron en tugurios y guetos, alterando la tranquilidad y distribución urbana de muchas ciudades con sus formas y proyección de vida. Esa marginalidad propició que vicios como la prostitución, el crimen, alcanzaran índices sin precedentes en la época. Observen, no es que no existieran, sino que los índices se dispararon. Al temor de Spencer, por ejemplo, de que el Estado legislara la construcción de casas para pobres en los tugurios y ciudadelas, Martí responde que eso equivaldría a legislar las formas del mal. Su propuesta es curar el mal en su base. Sí, proveerle acceso a casas limpias, artísticas, luminosas y aireadas, aunque no dice ciertamente el modo, pero parece ser que es más bien lo que se refiere a una cuestión práctico-moral que implica crear fuentes de trabajo e instrucción para alejar a la gentualla de los tugurios, del vicio y las tabernas, de la vagancia y de la ilegalidad, proveyéndole opciones que viabilicen su inserción activa y eficaz en la sociedad sin la idea indigna de cotejar voluntades populares. Como dicta el refranero popular, no le des un pescado al hombre, enséñalo a pescar. A ello súmese el tema de controlar la tierra y la formación de ejércitos industriales y agrícolas conducidos por el mismo Estado. Ante la mirada martiana, esa actitud incentivaría una casta nueva de funcionarios cuyo trabajo sería inmiscuirse en las interioridades de la persona, acentuando un control asfixiante sobre la sociedad. Ello implica además una burocracia con remuneración amplia y cierta por un trabajo relativamente escaso. Y vuelvo, parece que está hoy en día Martí aquí entre nosotros. De conjunto, esa casta de funcionarios no solo acentúa los gastos de una sociedad con sus legislaciones, sino también conducen a una pobreza a ultranzas del trabajador. En el caso de Cuba, es lamentable cómo varios intelectuales, artistas y profesores
han tirado a Martí de la Chiva hasta el altar del socialismo, sobre pretexto de su pensamiento antiimperialista. Lo han enconsortado, digámoslo así, con Marx y con cuanta idea desleal puede erigirse para justificar el invento político, económico y social cubano. Pero ni Marx, ni Martí, ni ese invento tienen puntos comunes, sobre todo con Martí, para quien es ajena toda idea de control y avasallamiento de un pueblo. Sobre el particular, nuestro apóstol habla del avestiamiento de unos hombres en provecho de otros. En un artículo escrito el 29 de marzo del 83, intencionalmente desconocido en el discurso oficial del régimen cubano, titulado Honores a Carlos Marx, que ha muerto, y es justamente el que el doctor Ángel Cuadra estaba subrayando en su intervención. Y allí nos dice el maestro: Carlos Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña el remedio blando del daño. Espanta la tarea de echar los hombres unos sobre otros, indigna el forzoso avestiamiento de unos hombres en provecho de otros. Mas se ha de hallar salida a la indignación, de modo que la bestia cese sin que se desborde y espante. Y más adelante en el mismo artículo precisa: Carlos Marx estudió los modos de asentar el mundo sobre nuevas bases, pero anduvo deprisa y un tanto a la sombra, sin ver que no nacen viables ni de senos de pueblo en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los hijos que no han tenido gestión natural y laboriosa. Y a su amigo, Fermín Valdés Domínguez, también citado por el doctor Ángel Cuadra, que es socialista empedernido, le responde en carta con fecha mayo de 1884. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y me recuerdo toda esa intervención rusa en Cuba, que quisieron imponerle al pueblo cubano todo ese modelo ruso. Esa es la lectura extranjeriza. Fíjense con qué claridad este hombre está hablando 80 años antes, 60 años antes. Y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantando los defensores de los desamparados. Cierro apuntando que Martí es extraño al socialismo. Nada tiene que ver su doctrina de verdadero amor y compromiso social. Si criticó severamente los influjos imperiales del gobierno norteamericano del momento con respecto a América, fue solo para ponerse del lado de la justicia, pero nada que ver con eternizar la idea socialista a través de este antiimperialismo. Doctrina, justamente, hoy sabemos, asumido en la miseria a nuestros hermanos latinoamericanos y especialmente a nuestra patria. Y termino, quiero cerrar ya mi intervención, con unos versos que sintetizan justamente ese avestiamiento de unos hombres y la naturaleza de otros, basado en el amor. Que el mundo frágil, seres hay montaña, seres de valle y seres de pantano y lodazales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Raúl. Tú traíste a colación, y te referiste a eso en varias ocasiones, la relevancia de Martí ahora con lo que se está viviendo, no solo el Cuba comunista o en Venezuela, sino la corriente que estamos viendo en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera. Y es indiscutible que el armazón intelectual en que estamos viviendo ahora, el posmodernismo, es un producto del marxismo. Todos sus fundadores fueron marxistas, o sea, esto es lo que salió de las ideas de Gramsci y del Colegio de Frankfurt. Esto es la corrección política, esto es lo que estamos viendo de con Martí, que Martí es un código moral. Y todos estos conceptos de utilizar determinadas corrientes
como el amor libre, como el multiculturalismo, una serie de frentes que no tienen nada que ver excepto el llegar al poder político. Son utilizados con ese fin. Martí vio todo eso. Martí vio todo eso sin tener que materializarse. Y efectivamente tiene una relevancia extraordinaria en estos momentos, y por eso es que en ningún sentido estamos recordando a Martí como una figura de pasado, de algo que ocurrió. No. Este fenómeno es actual, es nuestra lucha, igual que fue la lucha del maestro. Les presento Frank Rodríguez, que será nuestro próximo ponente.